Hola, tanto en la música como en la pintura o en cualquier producción creativa podemos encontrar elementos que se repiten en varias obras y muchas veces esto nos mete en el cuestionamiento si es plagio, si es una copia, si hacer eso es legítimo o no. Este tema es bastante extenso, pero quiero en este video tratar de resumirlo como para introducirlo a más personas en 3 puntos principales: el plagio, la referencia y la alegoría. Estaba editando el video y me di cuenta que no mencioné algo muy importante. Este video tiene un enfoque creativo, no un enfoque legal. Si te interesa asesorarte en ese sentido, busca a alguien con conocimientos en derecho o algún abogado, porque son cosas diferentes. Principalmente el que puedan demandarte por plagio va a depender de 3 cosas. Una, de que la persona a quien estás plagiando le interese demandarte. 2, de las leyes específicas que rijan en el lugar donde tú vives, tu país y tu estado. Y 3, del asesoramiento legal y el procedimiento que se tenga sobre la demanda. Por ponerte un ejemplo, si yo en mi pintura hiciera un Mickey Mouse, es posible, hay bases legales para que Disney pudiera demandarme por el uso de un personaje que no me pertenece, incluso por uso indebido y demás problemas. ¿Cuál es el asunto? Que yo vendo a un precio tan económico y vendo tan poquito y soy tan poco reconocido que realmente a Disney no le va a interesar demandar a alguien como yo, porque es nada lo que pueden sacar en comparación al tiempo y el dinero que tienen que invertir en una demanda. Sin embargo, eso no quita que pueda llegar a pasar. Por poner un ejemplo muy específico, justamente Disney demandó a una sociedad de padres de familia el año pasado, en 2020, por proyectar El Rey León en un evento de recaudación. Estaban juntando dinero para darle un mejor pago a los maestros, para las instalaciones y los útiles de los niños, y pusieron El Rey León en un espacio para que los niños la vieran mientras estaban jugando. De alguna manera Disney se enteró y le pareció adecuado demandar a estas personas para quitarles dinero, y la demanda procedió. Entonces recuerden que la posibilidad de que una gran compañía los demande es muy pequeña, pero nunca cero. El primer punto sería aclarar qué es el plagio. Para muchas personas sé que cualquier pieza o fragmento que exista repetida en una obra les lleva a inmediatamente decir, eso es plagio, ¿no? Pero lo cierto es que hay un factor mucho más ético en la cuestión de definir que cuando sí se está plagiando o cuando no, que tiene que ver con la alevosía y la posición ventajosa de una persona al recrear una imagen. Por poner un ejemplo muy conocido, el artista diseñador Jeff Koons ha sido acusado muchas veces de plagio porque él al trabajar dentro del medio del arte pop suele tomar referencias de imágenes publicitarias o de fotografías para realizar sus obras. ¿Cuál es el problema? Que Jeff Koons es alguien enorme, es una empresa muy grande que produce muchísimo dinero a nivel internacional y que tiene muchísimo impacto a nivel de medios masivos y dentro del medio del arte. ¿Y cuál es el problema entonces? Que suele tomar referencias de artistas o elementos publicitarios que no son tan reconocidos. No es lo mismo cuando Warhol copia la publicidad de la marca Brillo para hacer sus cajas de reproducción de brillo, que en ese sentido es una marca que ya es tan conocida que nadie va a sospechar que Warhol está intentando esconder el origen real. Al contrario, está intentando justamente que en un principio pienses que esa caja es realmente una caja de detergente, solamente para después darte cuenta que está esculpida y pintada a mano. En cambio, con Jeff Koons vamos a encontrar obras como las de Fait divers, perdón mi francés, que se puede traducir más o menos como hechos de invierno o sucesos de invierno, que está copiado literalmente de una publicidad de una marca llamada Naf Naf, y que de hecho ganó una demanda contra Koons, e incluso el Museo Pompidou retiró la obra de exhibición en cuanto se presentaron estas demandas. Y no es la única que tiene este artista. ¿Qué podemos entender aquí? Que el hecho de estar en una posición donde tomas tú un elemento que no te pertenece y que además tú, al tener más visibilidad, lo que haces es hacer que pase desapercibido el creador original, pues te coloca en una posición ventajosa, y ahí es cuando hablamos de plagio. No es lo mismo que yo tome, por ejemplo,
una imagen de Coca-Cola que todos saben quién es Coca-Cola y la ponga en un óleo, en una pintura, a que yo me vaya a un catálogo de publicidad japonesa y copie las fotografías de artistas japoneses para hacer mi obra y no de referencia de dónde saqué ese trabajo. Estoy ocultando la verdad del origen de mi obra y sacando provecho de la elaboración creativa de otro artista. Ahí es cuando hablamos de plagio. No se trata solamente de que haya elementos repetidos de una obra a la otra, sino de las implicaciones éticas que tiene el tomar contenido de alguien que aún no tiene visibilidad en el medio o querer aparentar que la obra vino completamente de ti. Esto pasa en muchos casos cuando el artista presenta la obra como propia y es hasta que es denunciado por plagio que entonces se dice, no, es una referencia. Bueno, si es una referencia, no habría problema en aceptarlo desde que publicaste la obra, ¿no? Ese es un punto muy claro cuando se está haciendo una cita o una referencia en lugar de un plagio. Vámonos entonces al siguiente punto, que sería cuando sí es válido decir que una obra está referenciando a otra. Y haciendo continuación a la idea anterior, vamos a ver que es válido cuando solamente se toman elementos y no la obra por completo. Es decir, piénsenlo en una canción, hay infinidad de canciones que tienen los mismos acordes, infinidad de canciones que funcionan en el mismo tiempo, pero no suenan igual. De la misma manera, en las obras pictóricas vamos a encontrar que hay muchas obras que tienen los mismos colores o las mismas composiciones, y un artista puede usar la composición de una obra que ya está hecha y al cambiar los demás elementos, el color, los personajes o el discurso de la obra, vamos a entender que solamente utilizó de referencia ciertas partes, pero no está plagiando la obra. Un ejemplo de esto muy conocido es el de La trinchera de Orozco, que tiene muchas reminiscencias a la composición de El suplicio de San Pedro de Caravaggio, y entonces podemos entender que, pues, siendo Orozco alguien que estudiaba la pintura clásica, alguien que se interesaba por la pintura clásica, probablemente toma esta referencia para, pues, darle fuerza a su propia composición. También lo podemos entender cuando la obra es una reinterpretación completamente de la anterior, pero de nuevo haciendo referencia a obras que ya son conocidas y por lo tanto nadie va a pretender que tú te inventaste eso, ¿no? Pensemos en Duchamp poniéndole un bigote a la Mona Lisa. Nadie iba a creer que Duchamp estaba intentando hacer que la Mona Lisa pasara por propia, porque es ya una obra tan conocida que no hay manera de que alguien confunda su autoría. Pensemos también en Van Gogh. Cuando referenciaba a Millet, Van Gogh hizo muchos estudios de la pintura de Millet, y vamos a ver, por ejemplo, en Descansando al mediodía, que ambas obras tienen prácticamente la misma posición, composiciones similares, pero es evidente que Van Gogh dota a su propia obra del estilo que le es tan característico, y entonces podemos hablar de que hay una contribución tan importante a esta obra que vale la pena haber hecho la referencia del anterior. Esto se repite también con las Meninas de Picasso, que hacen referencia a las Meninas de Velázquez, y con muchos otros trabajos. Lo que encontramos aquí, de nuevo, es que están haciendo referencias a obras que, bueno, tal vez no todos conocen las Meninas de Velázquez, pero dentro del mundo artístico es una obra sumamente reconocida. Nadie va a creer que la estás plagiando si copias la composición de Velázquez. Van a saber que estás haciendo una referencia, una cita, o estás tomando una estructura para darle cierto equilibrio a tu propia obra. Lo que va a diferenciar este segundo punto, el de la referencia, con el tercero, que es la alegoría, va a ser que, si bien el artista no oculta que tomó elementos de una obra anterior, no necesita ocultarlo, tampoco necesita decirlo, ni necesita que tú conozcas la obra anterior. Es decir, si tú no conoces, poniendo el ejemplo del principio, el suplicio de San Pedro, eso no va a afectar que puedas ver la composición fuerte y firme que existe en La trinchera de Orozco. Sin embargo, cuando se hacen alegorías, que es el tercer punto, la alegoría, el artista sí va a necesitar que tú tengas un conocimiento por lo menos básico de la obra anterior,
en la que se está basando para que puedas entender el discurso que está dando. La analogía a niveles más complejos entra ya en lo que es la iconología, que ese es otro tema muy extenso, pero para hacerlo muy sencillo en este video, vamos a hablar de que cuando un artista utiliza elementos que son claramente reconocibles de otras obras, muchas veces nos está queriendo decir, nos está queriendo orientar a que la lectura de esta obra tiene que hacerse en base a los símbolos y los iconos de las anteriores. Por ejemplo, cuando Otto Dix pinta la guerra y lo hace en un políptico, es muy difícil no ver ese políptico sin pensar en los del medievo y cómo estas estructuras medievales nos invitaban a hacer una lectura de una historia compleja al recorrer los diferentes episodios. Es decir, sabemos que al leer la obra de Otto Dix hay que entenderla como diferentes episodios que vamos leyendo, porque tenemos la referencia de las obras medievales. Entonces está haciendo una alegoría a este tipo de estructura de obra. Un ejemplo que también ayuda mucho a entender esto es la obra de Grant Wood de American Gothic, en donde retrata lo que para él era la familia tradicional en su momento americana, poniendo al hombre con el trabajo del campo y a la mujer con los trabajos domésticos representados por el delantal que lleva usando. Este cuadro se volvió un ícono dentro de la cultura norteamericana, de la cultura estadounidense, sobre la imagen de esta clase trabajadora, esta clase que era la médula espinal de la economía en crecimiento estadounidense, y le dota como de una identidad cultural, se vuelve un ícono cultural dentro de ese sistema. ¿Y qué pasa cuando recientemente una artista llamada Griselda Vázquez hace la obra New American Gothic? Tenemos una estructura tan referenciada, tan alegórica a la obra de Grant Wood, que es imposible no leer esta obra con el conocimiento de la anterior. Es toda la interpretación de lo que nos está queriendo decir al hacer esta imagen está enlazada a la obra original de Grant Wood. Entonces no es que esté plagiando la composición, ni tampoco es que esté haciendo una referencia a la composición solo por ordenar los elementos de una manera, sino que nos está dando un discurso muy específico sobre las nuevas estructuras que existen en la médula trabajadora de los Estados Unidos. Lo que es interesante es que la propia obra de Grant Wood ya es una alegoría a otra obra muy conocida de Van Eyck, de la pintura flamenca, El matrimonio Andolfini, en donde estamos viendo que retoma la postura frontal de los personajes, la estructura de composición tan recta y en los gestos serios para dotarle a esta pareja de campesinos la misma dignidad y el mismo estatus que tendrían en otra época las personas de una clase social muy privilegiada. Es decir, está retomando esta composición para dar una lectura de que ahora la nueva clase a ser admirada o la nueva clase a ser dignificada es la clase obrera, y vuelve a suceder lo mismo cuando en nuestra era ya más contemporánea Griselda Vázquez hace lo propio con esta pintura que se titula tal cual The New American Gothic, haciendo referencia a la de Grant Wood. Cuando tomamos elementos de una obra hay muchísimas variaciones de cómo tomamos ese elemento. Hay citas, referencias, analogías, apropiaciones, plagios, copias parciales, y es un tema bastante extenso, pero por ahora creo que resumirlo en estos 3 puntos, el plagio, la referencia y la analogía, nos sirve para entender un poco mejor cómo hay diferentes maneras de abordar cuando una pieza nos recuerda a otra que ya conocemos. La última obra que trabajé, que es esta que está aquí, que se titula Sit Tibi Terra Levis, es una obra alegórica a una pintura ya existente. El pintor William Dyce del siglo XIX
él retrata un pasaje bíblico y la obra se titula Joás disparando la flecha del destino. La obra original, voy a ponerla en algún lugar aquí en la pantalla para que puedan verla, está retratando un momento en el que Joás, en ese tiempo rey de Judea, acude a visitar a Eliseo, un profeta que ya está muriendo, y Eliseo le hace una mancia, le hace una adivinación, diciéndole que apunte su flecha hacia el oriente y dispare, y le dice que ahí donde ha caído la flecha derrotará a los sirios, a la invasión de los sirios. Entonces, yo estoy retomando esta obra de Dice para poder construir la propia. A mí no me interesa ocultar que Dice hizo esta obra, ni me interesa ocultar que estoy referenciándola. Al contrario, para que se pueda entender esta obra es importante entender de lo que hablaba William Dice en su obra original. Él está hablando de un momento de profecía en donde se está haciendo una alegoría al destino. Está apuntando la flecha hacia el oriente, el nacimiento del sol, y el nacimiento del sol nos habla del nuevo día, es decir, del porvenir, y al hacer él un profeta y indicarle cómo disparar, lo está guiando como hacia este proceso que va a tener que enfrentar una vez que él muera y no esté ahí para enseñarle las doctrinas. Entonces, esta obra funciona haciendo referencia como a ese simbolismo del destino, de la flecha del destino. Yo cambio a los personajes y, como pueden ver, coloco en lugar de Eliseo a un hombre que se ve más envejecido, su piel se ve mucho más envejecida y tiene una corona de hojas de oliva, haciendo referencia al Imperio Romano, que es el imperio que establece el latín como un lenguaje alrededor de toda Europa y sus aledaños. Y la cita que hay arriba, que también está en latín, Sic terra levis, es un epitafio, es una cita que se usaba en las tumbas, que significa literalmente que la tierra te sea ligera. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy haciendo una referencia al latín como lengua muerta. Y abajo, en el lugar de Joás, que es el que dispara la flecha del destino, tenemos a una mujer que tiene relojes y una pluma colgada del cinturón, es decir, la historia o el tiempo, como se quiere interpretar, que es la que está disparando las flechas que reposan en el regazo del latín. Estamos viendo entonces una obra donde los símbolos nos dicen que es el momento en que el latín muere y le dice a la historia, le marca la historia, la dirección a la que deben de caer las flechas de los nuevos idiomas que nacerán, las lenguas romances. En este caso está sosteniendo la lengua del español y del francés, pero tenemos atrás el catalán, el vasco, el italiano, el siciliano, el rumano, representado con las demás flechas, el portugués también. Todas estas variaciones de lenguas que van a surgir a partir de la muerte del latín. Entonces, aunque en la imagen sí existen elementos como el uróboros, como el epitafio, como los relojes, que nos pueden dar un entendimiento más o menos de qué está hablando la pintura, no se termina de comprender hasta que se entiende la alegoría de la flecha del destino de Joás. Cuando se tiene ese conocimiento, entonces podemos entender la obra en todo su contexto. Hacer esto es bien peligroso, es una espada de doble filo, porque por un lado puede que la obra se nutra y crezca y tenga un poquito de más valor, pero por otro lado, a veces al hacer alegorías a obras ya conocidas, nos corremos el riesgo de que nuestra obra se vea minimizada, es decir, que en comparación con la obra anterior, nuestra obra no esté aportando nada, y en ese caso, incluso aunque no se pueda decir que es un plagio o una copia, sí se puede decir que es bastante irrelevante o innecesaria. Es decir, no solamente por tomar una composición de Rubens y aplicarla en tu obra, significa que tu obra va a tener valor o va a tener más importancia por referenciar a un artista clásico. Al contrario, puede pasar que el poder tan fuerte que tiene Rubens se coma a tu obra y entonces no se vea como más que un intento burdo de hacer una referencia, y aunque no se pueda decir que es un plagio,
pues finalmente queda sin ningún valor propio. Gracias por ver el video completo. Mi nombre es Flores y si quieres dejar tu opinión sobre la obra, si logré hacer una alegoría válida o si se perdió en un intento fallido, acepto cualquier tipo de comentarios. Esta obra no está a la venta, ya está vendida. De hecho, terminando este video la voy a empaquetar para enviarla, pero te dejo aquí mis datos por si quieres encargar algún otro trabajo o si quieres ver algunas otras obras. Muchas gracias por el video y hasta luego. Al contrario, puede pasar que la fuerza tan cabrona que tiene